Muy buenas tardes, amigos, asistentes, profesionales, asistentes a esta serie de presentaciones de gran nivel. Siguiendo con el programa, en esta cuarta y última conferencia magistral, tengo el agrado de presentar a Andrés González. Andrés es director de Spira, director comercial de Spira en Colombia, y él cuenta con más de 16 años de experiencia en temas de diseño, desarrollo, ejecución, acompañamiento y medición de programas de capacitación. Además, esa experiencia la ha volcado en el entrenamiento de alto impacto, de tal manera que ayuda a aumentar el desempeño de los equipos de trabajo de las empresas con las que él colabora. Él es experto en desarrollar hábitos productivos en todas estas organizaciones. Andrés se va a centrar en el tema de ecosistemas para la gestión del conocimiento en estas organizaciones en general. Muy buenas tardes, Andrés. Te escuchamos. Arnold, muchísimas gracias. Gracias por esa presentación. Felicidades por todo lo que ha pasado durante el día de hoy, que ha estado absolutamente increíble. Creo yo que estos son el tipo de conversaciones que nos enriquecen mucho y abren la puerta para lo que viene el próximo año, ¿no? Solamente hay una precisión muy importante que yo creo que es relevante, y es que yo estoy ahorita en México. Yo estoy manejando la parte comercial para Aspira en México. ¿Y por qué te digo que es relevante? Porque cuando venimos de Colombia, de Perú, de estos países que éramos, digamos que estamos todos como en torno a lo que es el norte de Sudamérica, y pasamos a México, México todo se multiplica por 10 o 20, ¿no? Y entonces durante estos últimos 8 años, y precisamente de esto que vamos a hablar ahorita, durante estos últimos 8 años, he estado trabajando para estas organizaciones aquí en México. Y entonces aquí ya hablamos de organizaciones de 20,000 personas, 25,000 personas, 100,000 personas, ¿no? Entonces, todo el contexto de lo que vamos a ver ahorita, pues toma mucha relevancia cuando hablamos de que esto está pasando en un país como México, que también marca la pauta, pues a la hora de hablar de entornos de gestión del conocimiento, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, y Pues muchas bueno, gracias Arnold, porque justamente es el que nos va a ayudar a entender mejor cómo enfocar este desarrollo de los ecosistemas, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Arnold. Y pues bueno, vamos a aprovechar estos 30 minuticos que tenemos, un poquito menos, para que pues realmente le saquemos todo el provecho del caso. Agradezco pues la invitación, agradezco realmente el espacio, y uno quisiera pues hablar durante horas, ¿no? De un tema que es tan apasionante como puede ser la gestión del conocimiento en las organizaciones hoy, porque han pasado muchísimas cosas. Y yo creo que ese es el gran contexto de lo que vamos a conversar, porque al final, pues hablar de gestión del conocimiento en las organizaciones implica necesariamente hablar de tecnología virtual para el aprendizaje. Implica, pues, tener todo el contexto de todas las conversaciones que hemos tenido durante todo el día, e implica, pues, realmente meternos de lleno con lo que está pasando actualmente. Una de las cosas que pasa en la gestión del conocimiento es que todo el tiempo está en actualización constante, y más, pues, teniendo en cuenta lo que ha pasado durante los últimos años, y seguramente pues eso lo hemos conversado mucho durante las sesiones que hemos tenido durante el día, ¿no? Pero para poder empezar y entrar digamos que en materia, hablando de la gestión del conocimiento en las organizaciones, hay que devolverse un poquito a hablar de historia de la tecnología virtual para el aprendizaje, y tener dos cosas muy claras, que una cosa era antes del 2019, o sea, antes del 2019, todos conocemos un poco cómo fue la evolución de la educación en el Internet, cómo fue, digamos que, evolucionando y avanzando de la llegada al Internet, en carta, ebook, e-learning, los LMS, el podcast. Ojo, porque aquí hay algo bien interesante. Antes del 2019, todo esto que pasaba antes del 2019, pues ya empieza también de alguna manera como a redefinirse, ¿no? A veces creemos, por ejemplo, que el LMS es la última cosa, digamos que es lo que tenemos que usar, pero hay que entender bien que el LMS pues tiene ya 22 años de existencia, ¿no? Y muchas veces no reformulamos tampoco ni el e-learning, ni el LMS, ni el ebook. Entonces, esto nos da un poquito de idea de lo que estaba pasando antes del 2019. Y llegamos al 2019, pues con múltiples formatos, ¿no? Y con múltiples, de alguna manera, como soluciones, recursos, diferentes tecnologías, diferentes soluciones para estos entornos,
para estos ecosistemas de gestión del aprendizaje que te incluían ya videos, incluían ya herramientas como YouTube, se incluían, no sé, Machine Learning, Nova, Sabas, Streaming, o sea, incluían diferentes cosas antes del 2019, pero pues, y todos somos absolutamente conscientes de lo que pasó, una vez llega el 2020, que llega además, pues obviamente con esta gran noticia de que todos nos tenemos que confinar y todos nos que tenemos que guardar en nuestras casas. Antes del 2019, pues creíamos y teníamos de alguna manera como conocimiento o éramos conscientes de que teníamos hiperconectividad, ¿no? O sea, es decir, ya diciembre del 2019 creíamos que estábamos muy conectados, pero claramente llega el 2020, después de toda esta historia que veníamos repasando en el slide anterior, y llega el 2020 y realmente nos rompe todos los paradigmas. Y yo sé que somos conscientes de esto que estoy diciendo, pero yo no sé qué tan conscientes realmente, qué tan profundos somos en esa conciencia que nos genera la gestión del conocimiento a partir de lo que pasa con esta contingencia de estos 2 últimos años, ¿no? Porque lo que realmente nos empezamos a dar cuenta a partir de que todos nos vamos a la casa y que todos tenemos que de alguna forma trabajar, ir al colegio, ir a la universidad, aprender y capacitarnos desde nuestra casa, pues realmente impacta 100% en la manera en cómo se gestiona el conocimiento en las organizaciones. Y esa es la pregunta ahorita digamos que del millón, porque pues al final la gestión del conocimiento es una antes del 2019 y otra después de la contingencia, después de la pandemia, después de que a todos, el hecho de que nos encerraran en nuestras casas implica que la gestión del conocimiento que estaba normalmente en las organizaciones, digamos que físicamente de alguna manera en las organizaciones, muy pocas cosas en línea que se podían realmente utilizar, pues cambia durante los 2 últimos años, ¿no? Y la gran, digamos que, la gran remoción de la gestión del conocimiento durante los 2 últimos años es lo que va a marcar la pauta de cómo van a ser los ecosistemas de la gestión de ese conocimiento de aquí en adelante. Y eso es muy importante tenerlo presente, porque al final lo que pasó es como que se nos olvida, como que empezamos a salir otra vez, empezamos a volver a las empresas, pero como que no somos, se nos empieza a desdibujar un poco que en marzo del 2020 el 90% de las capacitaciones en las organizaciones en todo el mundo, o sea, en el ámbito de la formación corporativa estamos hablando de más de 1 billón de personas que tuvieron que ir a recibir sus capacitaciones y su formación y a recibir conocimiento de manera virtual, desde sus casas, desde sus fincas, desde en donde estuvieran, pero que hubiera internet, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues se abre un panorama que es totalmente nuevo, o que en su momento era totalmente nuevo para nosotros, pero esto fue el año pasado. Y ese panorama, pues, nos implican necesariamente crecer y explorar, mejorar, profundizar en todos los procesos de capacitación y de gestión del conocimiento a través de los medios digitales. Y es muy importante definir cuál es el punto de partida, porque después se nos olvida, se nos olvida que por eso todo cambió, porque hoy estoy viendo organizaciones que ya están de alguna forma volviendo y de alguna manera vuelven a hacer lo mismo que venían haciendo desde antes, o que a lo mejor no cambiaron nunca. O sea, que realmente fue como un episodio parcial que no implicó un cambio de fondo en la manera en cómo gestionaban su conocimiento. Y por eso es muy importante, pues, que tengamos presente ese punto de partida, ¿sí? Porque al final resulta que muchas de las organizaciones lo que empezaron a hacer fue a gestionar el conocimiento de la misma manera como lo gestionaban de manera presencial. Y entonces vemos muchas escenas como las que estamos viendo en pantalla, en la presentación. Y es llevar la gestión del conocimiento presencial a los espacios virtuales o a los espacios en línea o digitales. Y eso no es la gestión del conocimiento que requieren las organizaciones hoy. Ese es un gran error, porque al llevarlo de esa manera, o sea, al llevar la presencialidad a un entorno digital, pues entonces volvemos a cometer los mismos errores que veníamos cometiendo en la presencialidad, que no estoy diciendo que sea mala, pero sí estoy diciendo que nos como que arrastramos, a pesar de todo lo que pasó en estos 2 años, lo que hicimos fue como arrastrar
pues algunas situaciones de la presencialidad en la formación virtual hoy. Y entonces seguimos encontrándonos con formación genérica, de baja calidad, que no se invierte mucho en los contenidos ni en los formatos, que su navegación es lineal. Seguimos viendo que hay módulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y el módulo 10 lo tengo que ver en noviembre, que hay muy poca interactividad, que hay baja aplicabilidad, que está muy enfocada únicamente en conocimiento y en saber, ¿no? Que la gente aprenda. Seguimos haciendo evaluaciones de conocimiento de memoria, sigue habiendo dificultades técnicas con plataformas o entornos digitales muy complejos que no facilitan esa navegabilidad que necesitamos de nuestros usuarios. Hay falta de alineación con los objetivos del negocio, con las estrategias de las organizaciones, falta de planeación en el diseño de los ambientes virtuales de aprendizaje y mucha densidad, mucha información, mucho conocimiento, muchas cosas que dificultan precisamente que la gestión del conocimiento para las organizaciones sea algo que fluya de manera, pues mucho más dinámica, mucho más ágil, mucho más práctica. Y esto vale la pena cuestionárnoslo, esto vale la pena reformularlo, porque una cosa es los ecosistemas de formación offline, o sea, en presencialidad, otra cosa son los ecosistemas de gestión del conocimiento online. Y muchos de nosotros no hemos hecho esa separación. Y cuando digo muchos de nosotros, y por eso hacía el contexto al comenzar la presentación, porque aquí en México vemos muchas organizaciones gigantescas, grandes, de mucho renombre, multinacionales, que todavía siguen llevando la presencialidad en entornos digitales. Y seguimos esperando llamar a lista, y seguimos esperando que todos prendan la cámara, y seguimos esperando que todos interactúen como si fuera presencial. Y a veces es necesario que pase eso que veíamos ahorita en la imagen, y es desligar y desarraigar el paradigma de la presencialidad e instalar el nuevo paradigma de la virtualidad y del mundo digital. Si queremos hablar de ecosistemas de formación, de ecosistemas de gestión del conocimiento hoy, necesariamente tenemos que hablar de formación virtual para el aprendizaje, o sea, de toda la tecnología virtual para el aprendizaje. La virtualidad es la base de las organizaciones para gestionar el conocimiento hoy. Pero si todo este contexto del que estamos hablando es tan cierto, ¿por qué seguimos gestionando el conocimiento de la misma manera? ¿Por qué lo seguimos simplemente transmitiendo a través de un dispositivo o una cámara? ¿Por qué realmente no hacemos un cambio rotundo? ¿Por qué realmente no? Y esta es digamos que una invitación que siempre le hago a las personas que vienen a escuchar y que amablemente se toman el tiempo de estar en estas conferencias, y es ¿por qué no nos tomamos la píldora roja, ¿no? Y los que no saben qué es la píldora roja o la píldora azul, hay que verse una película una película que se llama Matrix, en donde esta persona le dice, bueno, ¿quieres conocer la realidad de lo que está pasando en el mundo? Bueno, tómate la píldora roja. ¿Quieres seguir en el 2019 antes de la contingencia? Bueno, tómate la píldora azul. Y muchos de nosotros quisiéramos tomarnos la píldora azul y volver a lo que estaba pasando en el 2019. Y de pronto no darnos cuenta del panorama tan amplio que se abre después de la contingencia, que es además súper beneficioso para todas las organizaciones. Lo que está pasando nos empuja a todas las organizaciones a adelantarnos 10, 15, hasta 30 años en la gestión del conocimiento. Pero muchos queremos tomarnos la píldora azul y quedarnos en el 2019. Bueno, pues los invito a tomar la píldora roja y realmente entender todas las oportunidades del nuevo panorama de los ecosistemas de gestión del conocimiento que tenemos hoy delante de nuestros ojos, delante a un clic de distancia. Y por eso es tan importante la charla de hoy, ¿no? Porque al final tenemos 3 puntos clave para hablar de ecosistemas, para hablar de ecosistemas de gestión del conocimiento en las organizaciones. Lo primero es que tenemos que pasar de los salones de clase a los ambientes virtuales de aprendizaje, a esos entornos digitales de aprendizaje como los nuevos entornos del aprendizaje. ¿En dónde estamos aprendiendo hoy? En los ambientes virtuales de aprendizaje. Y después hablar de los objetos virtuales de aprendizaje como el nuevo Blended Learning. Antes del 2019 hablábamos mucho de Blended Learning entre e-learning y presencialidad, ¿no? Pero el Blended Learning ahora es totalmente diferente, porque pues tenemos muchísimos recursos y tenemos muchísimas más herramientas, y sabemos hoy que tenemos muchísimo más acceso a esas herramientas.
Y como un tercer punto, pues entender realmente cómo llevarlo a la práctica, cuáles son esos retos y cuáles son esas oportunidades, ¿no? Pero como tenemos tan poco tiempo, pues es muy importante como ir al grano, ¿no? Todo lo que acabamos de ver es realmente por qué es importante, digamos que reformular el paradigma de la virtualidad, reformular el paradigma de los ecosistemas de gestión del conocimiento en las organizaciones y entrar realmente a hacer cosas diferentes, pero realmente diferentes. Hay un antes y un después del 2019, o sea, el 2020, 2021 cambió la gestión del conocimiento en las organizaciones. Y por eso tenemos que empezar hablando de que pasamos de tener salones de clase, se cerraron todos los salones de clase en el mundo, los salones los salones de capacitación en las organizaciones en el mundo se cerraron y pasamos a un nuevo entorno de aprendizaje. Y en eso todos estamos de acuerdo, ¿no? Y por eso me encanta mostrar esta imagen, porque también nos ayuda como realmente a profundizar en lo que eso significa. Si nosotros vemos hoy estos elementos que están acá, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Normalmente cuando estoy en conferencias con mucha gente y cuando muestro estas imágenes, lo primero que nos dicen es que ya están obsoletos, que ya pasaron de moda, que ya no se utilizan. De hecho, dicen una cosa que es preciosa y es que todas están en la palma de mi mano. Todas estas imágenes que ven ahí, todos estos aparatos tecnológicos que estaban vigentes hace unas décadas, hoy están aquí en mi mano. La cámara, la máquina de escribir, el teléfono, el mensaje de texto, la música, las películas, todo está acá. Bueno, pues entonces todo esto ya es obsoleto. Y lo que realmente nos invita a pensar esto es que no solamente estas cosas empiezan a ser obsoletas, es que esta imagen también empieza a ser obsoleta. ¿Y qué quiere decir esta imagen? Bueno, pues esta imagen es una sala de capacitación de una organización. Este era el entorno del ecosistema de la gestión del conocimiento antes de la contingencia. Y esto cambió. Una persona en unas décadas va a decir, va a ver esta foto y va a decir lo mismo que cuando veía el Viper o la cámara de rollo. Y esto es obsoleto, esto ya, ¿qué pasaba ahí? ¿Por qué se reunían? ¿Por qué todos delante de una misma persona? ¿No? Cuando realmente hoy estos entornos del aprendizaje, o sea, pasamos del salón de clase a esto, a un ambiente virtual de aprendizaje. Aquí es donde aprendemos hoy, a través de un dispositivo, que puede ser un computador, un móvil, a través de una pantalla donde gestiono todo el conocimiento y donde gestiono toda la información. Y entonces, si el cambio es tan radical, pues tenemos que realmente entender qué significa un ambiente virtual de aprendizaje, qué es lo que abarca, es ese espacio digital que se crea a partir de la aplicación de todas las tendencias actuales que hay en torno a un ambiente cambiante, moderno, ¿no? Que nos implica tener herramientas que sean versátiles, atractivas, amigables, herramientas que sean incluyentes, hoy lo vimos en la mañana, y además que garanticemos sí o sí que a través de ese ambiente virtual del aprendizaje se transmite el conocimiento y se aplica el conocimiento. Y que además facilita la medición. O sea, sé que suenan muchas cosas, pero eso es lo que facilita un ambiente virtual de aprendizaje que sea efectivo. Y es tener todo ahí, en ese entorno digital. Que el aprendizaje se gestione desde ese entorno digital. Pero ojo, no estoy hablando de un LMS que se diseñó antes de la pandemia, porque ya eso cambió, porque ya las organizaciones lo están reformulando, porque esos LMS tan robustos de los que solamente utilizamos una parte de sus capacidades y cambiar esa robustez de la dificultad de gestionar el conocimiento de una manera muy compleja, eso cambió radicalmente, ¿no? Y entonces tener claro que es un ambiente virtual de aprendizaje nos lleva digamos que a resaltar sus características, porque al final esto es lo que está pasando. La principal característica de un ambiente virtual de aprendizaje es que tú puedes aprender y gestionar el conocimiento donde quieras, cuando quieras, como quieras y con quien quieras. Y parece esto de alguna forma como un comercial de televisión, ¿no? Donde quieras, cuando quieras, como quieras y con quien quieras. Pero esto es una realidad de la gestión del conocimiento en las organizaciones hoy. A esto es a lo que le tienen que apuntar. A que las personas puedan aprender, puedan tener acceso al conocimiento
con estas características, donde quiera, cuando quiera, como quiera y con quien quiera. Y ahí es donde, desde donde las organizaciones tienen que partir, si lo están logrando o no lo están logrando. Si realmente cualquier persona en la organización está teniendo acceso a esas características, a aprender o a conocer donde quiera, cuando quiera, como quiera y con quien quiera. Y si no, en eso es lo que tenemos que trabajar. Pero además tenemos que trabajar en que estos ambientes virtuales de aprendizaje pues realmente sean efectivos. ¿Y cuáles son los 10 principios de un ambiente virtual de aprendizaje efectivo? Que sea personalizado, que sea de excelente calidad, no escatimemos gastos en diseño instruccional, en diseño gráfico, en programación, no nos ahorremos porque ahí es donde la gente va a aprender, ahí es donde las personas van a tener el conocimiento para desempeñarse mejor, para hacer un mejor trabajo. Entonces, también tienen que ser de navegación multimodal. Tengo que poder navegar desde diferentes dispositivos en un mismo ambiente virtual de aprendizaje. Tiene que haber una interactividad más inteligente, actividades de aplicación, no únicamente de conocimiento. Tenemos que optimizar recursos, tener dentro del mismo ambiente virtual de aprendizaje campañas de comunicación y engagement que me ayuden a que las personas se empoderen y se apropien de los programas de formación, del conocimiento y lo utilicen a su favor, ¿no? Que esté alineado con el propósito, que sea coherente, que sea motivante y que implique el verdadero blended learning. O sea, que no sea solamente uno o dos recursos, que realmente tenga todos los recursos de aprendizaje en ese mismo ambiente, ¿no? Entonces, ahí sí estamos hablando de un verdadero ambiente virtual de aprendizaje que es la base de ese ecosistema, en donde fluye toda la gestión del conocimiento. Y que si ese ambiente virtual de aprendizaje es la casa, en donde incluso caben las formaciones presenciales, bueno, pues el nuevo Blended Learning va a ser lo que llene esa casa. Y ese nuevo Blended Learning tiene múltiples características, pero al final está en la variedad, en lo que hablábamos ahorita, en contenidos disruptivos, en contenidos diferentes, en formatos distintos, en que yo pueda tener integralidad de las experiencias de aprendizaje dentro de un mismo entorno, pero que al final, pues realmente tengamos contenido que sea responsive, o sea, que dependiendo de cualquier dispositivo lo pueda utilizar, contenido que sea reutilizable, o sea, que después pueda utilizarlo para más públicos objetivos, contenido que sea bidireccional, que yo pueda, no solamente yo como estudiante pueda recibir el contenido, sino como estudiante pueda compartir contenido, que sea interactivo, full interactivo, o sea, que realmente las personas quieran consumir el contenido, que sea corto y que sea gradual, que yo vaya como mejorando el nivel de ese contenido hasta llegar a niveles muy altos, pero sobre todo que sea microlearning. Los nuevos ecosistemas de gestión del conocimiento requieren de conocimientos cortos, prácticos, concretos, ¿no? Requieren dividir ese gran contenido que teníamos en esas universidades corporativas, en LMS súper complejos, en pequeñas secciones formativas, ¿no? En secciones que sean píldoras, que sean módulos de aprendizaje, que no duren más de 30 minutos. Y ahí es donde empieza a gestionarse este nuevo ecosistema de gestión del conocimiento, con este nuevo tipo de contenido, ¿no? Entonces, hablamos de ambientes virtuales de aprendizaje, hablamos del verdadero nuevo blended learning y hablamos que obviamente generar esos nuevos ecosistemas implica unos retos y unas oportunidades pues que demandan muchísimo de todos nosotros. Pero yo creo que donde está realmente concentrada el verdadero reto es en desarrollar estos ecosistemas centrados realmente en las necesidades de los usuarios. Y aquí es donde va mi invitación que conecta con el cierre de la ponencia y de la charla, y es qué tanto pensamos en nuestros usuarios, qué tanto contemplamos a nuestros usuarios, qué tanto usamos principios de marketing para atraer a nuestros usuarios. Piensen por qué una serie de Netflix o una película de Netflix logra tantos millones de views, generan tanto consumo. Claro, dirán algunos, es entretenimiento. Bueno, pues es que nuestro contenido también tiene que ser entretenido. Es que nuestro contenido tiene que ser motivante, nuestro contenido tiene que ser concreto, tiene que ser conciso, tiene que ser atractivo para la gente. Pensando que es gente adulta, las que están en las organizaciones, pensando que es gente de la que puedo digamos que encontrar información relevante para saber qué contenido, pues, o de qué manera logramos que ese contenido sea más consumible, pero el ecosistema implica necesariamente, pues,
meter a las personas que van a ser beneficiados de esos ecosistemas dentro del ecosistema. O sea, yo no puedo diseñar un ecosistema de gestión del conocimiento sin pensar en los trabajadores, en los colaboradores, en los equipos, en las áreas, en la estrategia del negocio. Y si volvemos a ver ese gran reto que tenemos ahí en la presentación, pues precisamente parte de eso, parte del usuario para desarrollar entornos y contenidos que sean de fácil uso y de fácil acceso. Y en ese orden de ideas, pues tener en cuenta cuáles son las condiciones reales de los equipos, de las personas y de sus contextos para mejorar la efectividad en la gestión del conocimiento. Entonces, ¿qué es gestionar el conocimiento? Hoy en día, lo primero que tenemos que tener en cuenta, hilando un poco desde cómo comenzamos, es que la gestión del conocimiento en las organizaciones es una antes del 2019 y otra después del 2019. Y yo sí soy de los que digo que hay que cambiar rotundamente la manera en cómo se gestiona. Las empresas y hay una frase muy famosa de Susana von der Heydt que la escuchábamos hace poco, que yo creo que nos resulta muy, digamos que muy ad hoc a lo que está pasando actualmente. Ella siempre nos pregunta si hoy naciera su organización, si hoy naciera su compañía, su empresa, su fundación, si hoy naciera su organización, ¿cómo sería hoy? O sea, ¿cómo la crearía hoy? Pues sí, ¿cómo diseñaríamos la empresa si naciera hoy? Bueno, la misma pregunta funciona para la manera en cómo gestionamos el conocimiento. Si la empresa naciera hoy, 2021, 1 de diciembre de 2021, ¿cómo diseñaríamos la manera en que gestionamos el conocimiento? ¿Cómo diseñaríamos ese nuevo ecosistema? Ese ecosistema de gestión del conocimiento. Así es que lo tenemos que hacer, ¿no? Porque si seguimos pensando en cómo lo hacíamos en el 90 y cómo lo hacíamos en el 2000 y cómo lo hacíamos en el 2015 y cómo lo hacíamos en el 2019 y seguimos utilizando herramientas, experiencias, formatos, maneras, ¿no? Plataformas que estaban diseñadas para antes de la pandemia, ahí estamos cometiendo un error. Porque el ecosistema tiene que contemplar, pues que realmente todo lo que pasó durante estos años se vuelva o se transforme a beneficio de las organizaciones y genere verdaderos ecosistemas de gestión del conocimiento. Porque también decía John Bernardi que el aprendizaje en línea no será la siguiente gran cosa. El aprendizaje en línea ya es la gran cosa. O sea, la gestión del conocimiento en las organizaciones ya es la gran cosa a través de la virtualidad. Todas las organizaciones, todas las empresas en el mundo están hablando de esto. Están presupuestando el 2022 pensando en que sus ecosistemas de gestión del conocimiento tienen que evolucionar, tienen que cambiar, que ya están de alguna forma reevaluados lo que pasaba antes de la pandemia. De hecho, hoy están viendo todas las dificultades que tenían esas plataformas muy complejas, esos contenidos muy complejos, muy robustos, muy largos, muy densos, esos programas lineales, todo eso que vimos al comienzo se está reevaluando, pero al final lo más importante es realmente comenzar a liderar el verdadero cambio. Y ojo, porque aquí puede sonar un poco fuerte la frase con la que quiero cerrar, pero el verdadero cambio no es llevar el conocimiento a una herramienta de videoconferencias, ¿no? Transmitir lo que pasaba en clase a una herramienta de videoconferencias a través de un dispositivo móvil. Ahí no está el verdadero cambio. El verdadero cambio está en reformular la manera en que gestionábamos el conocimiento antes y realmente empezarlo a hacer a la altura de un 2022 que realmente implica cambiar la forma de pensar y pensar que el modelo de formación tradicional murió con la pandemia y que hoy la gestión del conocimiento implica pues realmente un verdadero cambio. Y ese verdadero cambio lo haces tú, lo hago yo, lo hacemos nosotros que estamos dentro de las organizaciones y en aras de los usuarios que esperan que eso realmente suceda de una manera contundente, ¿no? Pues bueno, esto era la reflexión y el conocimiento que queríamos compartir hoy. Les agradezco muchísimo por su atención. Los invito realmente a que pongamos en práctica estas reflexiones cortas pero contundentes. Esto es lo que está pasando en las organizaciones hoy y no nos podemos quedar atrás.
Agradezco mucho a toda la organización del evento. Los felicito por pues realmente organizar estos eventos de alto impacto con contenido de alto impacto, y pues los invito a que sigamos con la agenda, que sigamos con la dinámica y a que sigamos aprendiendo pues de los maravillosos ponentes que hay en estos espacios de conferencia. Les mando un abrazo desde México, feliz tarde y hasta una próxima ocasión.